Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Más que un tip informativo, yo lo que quiero más bien es conocer la opinión de las personas que visitan este canal de Identidad Caribe de Reportero Digital sobre el primer año de mandato del presidente Iván Duque, cómo les ha parecido, qué tal, qué opinan de ese gobierno. Obviamente que yo voy a dar también mi opinión o tal vez alguna información de lo que ha pasado en este primer año de gobierno de Iván Duque y el comportamiento de los medios de comunicación para seguir manteniendo una clase política que realmente le ha quedado grande la conducción de nuestra nación. Iván Duque, para nadie ya es un secreto, él fue el que Uribe dijo, y lo colocaron en un momento estratégico de la historia, porque ya no tenían una ficha a la que no se podía señalar de corruptos ahí en el Centro Democrático. Entonces buscaron a ese muchacho aparecido en la política colombiana sin ninguna generación de opinión. No había hecho nada en la política, ni como senador, ni como nada, ni como empresario, no se le conocía nada. Y mucha gente votó por él, por el odio que medios de comunicación impregnaron hacia el otro candidato de peso, o que era lo adverso a lo que estamos viendo hoy, que era Gustavo Petro, utilizando la problemática de Venezuela. Para quitarle discurso a Petro sobre el tema de corrupción, se jugaron esa ficha estratégica del señor Iván Duque, que obviamente no se podía señalar de corrupto tanto como a los demás, porque ya estaba salpicado de todas maneras en el tema de Odebrecht, en el vuelo, en el acompañamiento que le hizo al ex candidato Zuluaga a Brasil a reunirse con Odebrecht, y que la compra de un apartamento en los Estados Unidos fue el resultado de ese acompañamiento, dineros turbios. Pero entonces gozaba todavía de un poco de desprestigio en cuanto al tema de corrupción para quitarle discurso a Gustavo Petro, repito. Pero no caímos en cuenta, o bueno, los que votaron por él tal vez no se dieron cuenta que él no tenía ninguna experiencia, no se le conocía ningún palmarés en la administración pública. ¿Cómo iba a estar señalado de corrupto una persona que todavía no había gobernado ni siquiera una tienda de vender minutos, ni siquiera había tenido ese tipo de experiencia pública para uno decir si es corrupto? No había sido ensayado. Bueno, en el primer año yo pienso que el gobierno de Iván Duque lo que representa es corrupción. ¿Y cómo la representa? Desde el momento mismo que hundió la consulta o los 7 puntos de la consulta anticorrupción, que se comprometió a salvarlo y a tenerlos en cuenta, y realmente lo que hizo fue acrecentar la corrupción en el país, tanto así que ha pretendido su gobierno liberar a costa de lo que sea al señor Andrés Felipe Arias, un confeso delincuente de nuestra nación que robó el erario en nombre de los campesinos pobres del país para seguir enriqueciendo a los opresores de este país. Hizo promesas frente al fracking, que iba a suspenderlo, y realmente no ha cumplido el tema del glifosato. Todo eso es corrupción. Cuando usted se hace elegir con mentiras, es corrupción. Y se ha inventado tantas cosas, su gobierno ha caído del cinismo a mentiroso y de la mentira al cinismo, el cuento de Guacho para mantener entretenida a la nación y seguir haciendo sus pilatunas con un solo propósito: proteger a su mentor, los actos delincuenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. El señor Iván Duque ha mantenido su imagen medio a pesar de mentira, usando la violencia. Entonces el cuento de Guacho, tantas mentiras, y tuvieron al país en ascua de que Guacho era lo peor que podía, que era la herencia que le había entregado Juan Manuel Santos, y mucha gente cayendo en esas peleladas de que no, si es verdad que la herencia es que el señor, el FARC Santos, la falsa paz de Santos nos entregó a Guacho, y ojalá nuestro presidente lo combata. Y fue combatido supuestamente esa figura de Guacho, que realmente uno no sabe si fue un cuento de fábula, y el país sigue igual, corrupción. Y al ver que la imagen del señor Iván Duque no subía, entonces vino un acto realmente delincuencial de los que ya nos tiene acostumbrado el uribismo, los falsos positivos.
y pasó lo que no tenía que pasar, la masacre de 22 jóvenes en la Escuela General Santander, masacre atribuida al ELN, y que yo he dicho que si lo hizo el ELN fue con la complicidad de un Estado violento, guerrerista, representado en Iván Duque con instrucción del señor Álvaro Uribe Vélez. Ese atentado en la Escuela General Santander no fue más que un motín, no fue más que un desafío a la paz colombiana para subirle la imagen que tenía o que tiene todavía el señor Iván Duque, porque a peso de violencia, a peso de guerras, de muerte de inocentes, así como lo hizo Álvaro Uribe Vélez con su falso positivo para hacerse pasar como el héroe nacional, así a peso de muerte de sangre inocente, subirle la imagen al señor Iván Duque, que realmente ha sido un mediocre entre los mediocres en este primer año de gobierno y lo que falta. Eso de lo de la General Santander no fue más que un pretexto para buscar acrecentar la guerra, los odios y la violencia en el país, porque necesitan de grupos guerrilleros para que masacren, para poder masacrar, para poderse robar los recursos públicos de la nación. Ese es un complot que hay ahí y uno no sabe realmente qué decir. Lo único que yo puedo decir como colombiano es que es mejor la paz. Y siguen entreteniendo a la gente con el cuento de Venezuela, que es que Venezuela, cada vez que hay un escándalo público, de una vez nos nombran a Venezuela. De hecho, por ahí ya Caracol está hablando un especial del primer año del señor Iván Duque en el gobierno, muestra al canciller Carlos Holmes Trujillo, ya, para que hable sobre los logros del país, y lo primero que empieza a hablar él es sobre Venezuela, prometiéndole a los colombianos que este año sí cae Maduro. O sea que ahora el problema en Colombia es Nicolás Maduro, ya no es la oligarquía que tenemos aquí en este país. Sigue siendo entonces Nicolás Maduro, y con eso han entretenido a la gente el cuento de Nicolás Maduro, porque hay mucha gente que se alegra cuando escuchan decir del gobierno de Colombia y también del gobierno norteamericano que ya le quedan pocos días a Nicolás Maduro, y ya con eso nos desayunamos, nos almorzamos y cenamos. Eso es lo que nos gusta a los colombianos, el boom noticioso manejado desde unos medios de comunicaciones perversos que tenemos en Colombia. Miren el caso, miren esta portada de la revista Semana. Así titula la revista Semana el primer año del señor Iván Duque, un año de aprendizaje, y bueno, y pide a los colombianos de que hay que entenderlo, que es su primer año, que todavía le quedan 3 años más para enderezar el gobierno y llegar ahí. Y todo eso, esa carreta. Y miren cómo titularon en la misma revista Semana, en el caso de Gustavo Petro, cuando tenía 6 meses, incluso la misma portada dice, aunque apenas lleva 6 meses, los colombianos, los capitalinos, los bogotanos, se preguntan si le está quedando grande a Bogotá. Miren la imparcialidad de los medios de comunicación. Así manejan los medios de comunicación, y muchos creen y se resisten a creer o a aceptar que no son manipulados por estos medios perversos. Por eso cuando usted ve ese tipo de noticias, sobre todo fuera de la capital colombiana, que no le llega esa revista Semana física o por internet, y ve ese tipo de titulares, tiene razón usted para imaginarse que Gustavo Petro realmente dejó Bogotá como Siria, totalmente destruida, porque así le vendieron la idea a los medios de comunicación, a los colombianos, que utilizaron incluso en la campaña política todas sus propuestas para denigrar de Gustavo Petro. Se burlaron de la propuesta del aguacate, se burlaron de todo eso. ¿Con qué está saliéndole ahorita el señor Iván Duque al país? Con el cuento del aguacate. Se fue a China a proponer el aguacate. Todas las políticas propuestas por Gustavo Petro en cuanto a educación las ha querido retomar. El tema del medio ambiente, todo lo ha querido retomar, porque era un gobierno que se montó al poder sin ninguna propuesta política seria. Incluso en la campaña política comenzó a usar parte del discurso de Gustavo Petro para poderle llegar a la gente. Todas las políticas de campaña de Gustavo Petro las ha ido tomando el señor Iván Duque, por una sencilla razón. Primero, porque tiene que reconocer qué es lo que le sirve al país, qué es lo que necesita Colombia. Y segundo, porque él se subió a un gobierno a manejar esta nación sin ninguna propuesta política clara. Y se fue a China a proponer cosas que antes eran una burla de ellos, del Centro Democrático, pero que ellos se burlaban para engañar a la gente, porque sabían que realmente esa era la salida económica del país y de cualquier nación civilizada. Ya el petróleo, esas energías fósiles están mandadas a recoger. Y han sido los escándalos de este gobierno los que han tenido
prácticamente al señor Iván Duque en la palestra, en el tapete de la discusión pública, pero no como un gobierno bueno. Su política de paz ha sido rechazada a nivel internacional, ya que ha tratado de boicotear los acuerdos firmados en Habana. Porque hay muchos colombianos que les gusta eso y ellos necesitan mantener a su electorado cumpliendo o tratando de cumplir lo que dijeron: vamos a hacer trizas los acuerdos de La Habana, los acuerdos de paz firmados con las FARC. Han asesinado cientos, decenas, cientos de colombianos, líderes reclamantes de tierra. Toda esa política de Estado que viene desde Juan Manuel Santos y otros gobiernos atrás, y que el señor Iván Duque prometió parar, ponerle frenos, ha ido acrecentando. Los líderes sociales lo siguen asesinando en Colombia y ha recibido el rechazo internacional nuestro gobierno, y aquí en Colombia se entretienen hablando de la violación de los derechos humanos en Venezuela, como si aquí en Colombia no estuviese pasando nada. Y lo peor es que muchos colombianos les duele lo que pasa en Venezuela, que sí debe doler, pero debe importarnos más lo que está pasando en nuestro país, que es peor. Nos están asesinando por pensar, por hablar, por decir algo diferente a lo que ellos quieren. Y siempre se inventan cualquier escándalo, cualquier show mediático para entretener a la gente. Y comenzaron con el cuento de Santrich, que porque Santrich era lo peor que le había podido pasar al país, que por culpa de Santrich es que este país se robaron la plata a través de Agroingreso Seguro, es que por culpa de Santrich, Odebrecht hizo y deshizo con la economía colombiana. Por culpa de Santrich es que el Congreso está lleno de corruptos, y todos se lo echaron la culpa a Santrich, y mucha gente se come esas carretas. Ese es el trabajo de los medios de comunicación, que en una forma sutil y maquiavélica manipulan la mente humana. Este país está sin rumbo, este país no se sabe para dónde va. Pero sí saben para dónde quieren llevarlo: el uribismo, ese uribismo dañino que tenemos en el país, que obedece órdenes de un señor que está totalmente sucio, que ha jugado con la justicia colombiana, que ya lleva más de un año, ya se pasó un año cuando lo llamaron indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema, y le faltan las togas, le faltan los pantalones para sentarlo en el estrado judicial. Este señor hace y deshace con el país lo que le da la gana. Nadie le dice nada, y muchos lo creen inocente porque no lo han acusado de nada. ¿Y quién lo va a acusar si la justicia le tiene miedo? Hay un país que le teme porque muchos testigos en su contra han muerto de casualidad, como murieron el señor Pizano y su hijo, y este señor Merchán en el caso de Odebrecht, cuando el señor fiscal, que es un apéndice del uribismo, estaba en vaina. El resultado fue la muerte. Todo eso hace parte de este gobierno perverso que tenemos representado en el señor Iván Duque, como el que da la cara, pero detrás de él hay una cantidad de perversos. Los falsos positivos, que si no es porque un medio de comunicación los pone en el tapete de la discusión pública, se vuelven a repetir, que uno no dice que no se estén repitiendo, pero sí se le cortó alas a eso gracias al informe del New York Times, porque aquí los medios de comunicación estaban calladitos. Semana tenía la información y se lo echó al bolsillo, lo engavetó. Y el señor Mejía, ese general del ejército que viene implicado en falsos positivos desde el gobierno de Uribe, por eso lo pidió la señora Fernanda Cabal. Necesitaban esos militares de confianza para seguir sus fechorías, asesinando colombianos, derramando sangre inocente, para que los aplaudan, para que haya un país que diga: esos son los que necesitamos, ese sí tiene pantalones porque se fue capaz de matar a mi vecino. Pero mi vecino, ¿quién era? Un campesino, producto de la violencia de este país. Yo sí creo que el señor Iván Duque realmente más pena que gloria. Yo diría que puras penas y cero gloria. Y es por eso que yo quiero la opinión, que aporte. Yo grabo estos tips, yo no libreteo nada. O sea, lo que se me ocurre decir, lo voy diciendo. Y es lo que a mí me gusta, la espontaneidad, que todo el mundo opine. Que aquí no manipulamos a nadie, ni a mí me manipula nadie, ni me ponen a leer un libreto para que diga lo que quieren escuchar. Eso es lo que como colombiano yo opino. Es lo que como colombiano yo digo y me atrevo a decir en este país lleno de terror. Se nos están llenando nuevamente los hospitales de gente inocente herida, muertos también, mutilados los miembros de las fuerzas militares, policías y soldados, hijos de campesinos, en una guerra maquiavélica en la que nos han tenido sumidos durante 200 años, que están celebrando los 200 años de libertad. ¿De libertad de quién? Fue un cambio de régimen, el régimen está en Colombia. Nos quitaron de las manos de los españoles y nos colocaron
en manos del régimen norteamericano y un gobierno arrodillado a ese país que tenemos en Colombia. Entonces, realmente, ¿cuál es la libertad? ¿Cuáles son los honores patrios que nos llaman a despertar ese patrioterismo de colombianos? Es que los colombianos somos, nos hacen una propaganda, es que esto solamente pasa en Colombia, es que ningún colombiano se vara y nos lavan la moral y nosotros no creemos todo eso. Cuando dicen es que el colombiano trabaja, el colombiano madruga, el colombiano se rebusca, y nos sentimos orgullosos de eso en una nación que está totalmente llena de odio, de rencor, de violencia, de desempleo, vendiendo una imagen internacional que no tenemos realmente, porque la real no la están mostrando. Pero gracias al internet estamos llegando realmente a otros países, y por eso ese rechazo internacional hacia las políticas de Estado del señor Iván Duque, que en su primer año, para mi concepto, está totalmente rajado. De 1 a 5, pongámosle un 1 para no ser tan drásticos. Opina a favor o en contra, compartan, suscríbase a nuestro canal y no olviden, soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.